Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una invitada de lujo, una de las voces más autorizadas de la opinión pública en Colombia, además una pluma destacada de nuestra literatura contemporánea, comunicadora social y periodista, fundadora de la revista Cambio, ha sido fórmula vicepresidencial del candidato Carlos Gaviria en las elecciones presidenciales y ha ocupado amplísimas dignidades en diferentes momentos de nuestra historia reciente política. Está con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, Patricia Lara Salive. Patricia Lara, bienvenida y qué honor y qué gusto tenerla en el termómetro y en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César, por esta invitación, por esas generosas palabras, pero yo no he ocupado dignidades. Yo nunca he sido empleada pública, por fortuna, ni lo seré. He sido periodista y escritora y bueno, creo que así moriré. Importantísima esa dignidad que es la que da la opinión y el poder de la comunicación. Sin duda alguna, Patricia Lara es una de las escritoras más reconocidas de nuestro país y su ejercicio periodístico la ha llevado a trascender nuestras fronteras. Qué gusto tenerla aquí y cuéntenos, ¿qué la trae por Barranquilla? Bueno, a mí a Barranquilla siempre me trae el cariño por esta tierra querida. Mi abuelo Pacho Salive era de Sabana Larga, la familia de mi madre de aquí Barranquilla. Pero en esta ocasión, además del cariño por Barranquilla, me trae la invitación de la cueva y de su nuevo director y sucesor de mi gran amigo Fiori, Miguel Iriarte, para presentar mi último libro que se llama La Espada de Bolívar, del M-19 a la Casa de Nariño. Libro que está dando mucho de qué hablar en el país. La Espada de Bolívar, escrito por Patricia Lara Salive y que será presentado en la Casa Cultural La Cueva. Igual está disponible en la mayoría de las librerías del país. ¿Cuál es la historia que narra este libro para nuestros televidentes? El propósito de hablar de un tema tan sensible, sobre todo en estos 2 últimos años en Colombia. Bueno, este libro narra la historia del país y la historia del M-19 desde su fundación a comienzos del 74 hasta despuesito de llegar Gustavo Petro a la presidencia, y utiliza la espada como leitmotiv y como hilo conductor de esa historia. La espada de Bolívar ha sido un símbolo muy importante, símbolo que se volvió símbolo y adquirió su importancia el 17 de enero del 74, cuando el M-19 se la robó o la sustrajo o la recuperó, según quienes hablen, la sacó de la Quinta de Bolívar. Y se convirtió en el símbolo de la revolución de Colombia y yo diría que de América Latina también. Entonces es muy interesante cómo un objeto que antes no tenía ningún valor fue adquiriendo ese halo, ese valor simbólico casi de fetiche, y guió, digamos, los pasos de esa guerrilla hasta el momento en que Petro llegó al poder y pidió que le llevaran la espada de Bolívar. Pero no solo fueron ellos. Pastrana, cuando fue presidente, también hizo que le llevaran la espada de Bolívar a su despacho, y Duque también durante los 2 últimos años entronizó la espada de Bolívar en la Casa de Nariño.
La espada de Bolívar, que como bien nos está ilustrando la autora de este libro, ha sido utilizada no solo con fines protocolarios, sino también ideológicos y políticos. Parece que la figura del libertador y el ícono de su vanguardia, liderazgo y gesta es la espada. ¿A qué obedece ese fetiche como usted lo denomina? ¿Por qué causa tanta fascinación una espada que difícilmente fue empleada en batalla? Bueno, Bolívar dijo que su espada solo sería envainada cuando hubiera justicia, ¿sí?, en estos países. Y esa fue la frase que Petro eh, utilizó cuando, tal vez en el discurso de posesión, dijo lo mismo, que esa espada sería guardada en un sitio donde la gente lo pudiera ver, estaba a la entrada de la casa de Nariño, y que solo sería envainada cuando hubiera justicia en el país. Vamos a ver si lo logra. Yo creo que, como te digo, es un símbolo que los guió a ellos y muchos en el país, comenzando por el ejército y las fuerzas de seguridad, el DAS, la policía, supieron el valor simbólico de esa espada, porque su prioridad eran dos en esa época tan dura de la guerra, en la época de Turbay y años siguientes. Eran dos: dar con Jaime Bateman, el fundador del M-19, a quien le decían Pablo, y encontrar la espada. De hecho, torturaron a muchos dirigentes, y las preguntas que sistemáticamente les hacían era: ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde Y está ni Pablo? dieron con Pablo ni dieron con la espada. Ni con Pablo ni con la espada. Y es que la historia que se teje cuando uno ha estado cerca de esa espada del libertador, más allá de lo emocionante, se sienten hasta energías, energías que pudieran tener explicaciones místicas, espirituales y por supuesto históricas. El fetiche también tiene un corte más allá de la historia apasionante. No deja de sorprender que tanto la izquierda como la derecha siempre han querido tener como uno de sus íconos, referentes y tesoros la espada del libertador. Aparte de esos datos y de ese análisis, que es la historia que usted muy bien relata del M-19, en el contexto, ¿qué más encontrarán los lectores en este libro? Pues, como te decía al comienzo, es la historia del M-19 desde su fundación hasta la llegada de Petro. Entonces, básicamente, el libro responde la pregunta, y especialmente a los jóvenes que no saben historia, ni los viejos tampoco, de dónde sale Petro, básicamente, de dónde salió. Entonces, cuenta como si fuera en cine, porque esto es una crónica, esto no es un análisis, es una crónica que se lee como un cuento, como una novela. Cuenta la historia de este movimiento que salió a la luz con unos avisos de prensa totalmente sorprendentes, que parecían avisos de vermífugo. Decían algo así como: contra parásitos, etcétera, ya viene M-19, así como una sucesión de 3 o 4 avisos, hasta que el último día decía: hoy llega M-19, y ese día es el día del robo de la espada de Bolívar. La gente estaba convencida de que eran unos avisos de expectativa de algún purgante que iba a salir al mercado. Y a partir de ahí comenzaron a accionar de una manera muy imaginativa en acciones de propaganda armada que inicialmente, en la época inicial, le generaron mucha simpatía. Entonces asaltaban un camión de leche y lo repartían la leche en barrios populares, o asaltaban jugueterías y repartían los juguetes en zonas pobres a los niños.
Luego viene un momento terrible, que es el del secuestro, de juicio y asesinato de José Raquel Mercado, que ese fue un crimen terrible. Y ahí yo creo que se genera una gran discusión interna. Pero después, al cabo de 2 o 3 años, viene esa acción muy inteligente y muy imaginativa de construir un túnel desde una casa cerca al Cantón Norte de Bogotá y sacar más de 5.000 armas del principal depósito de armas del ejército. Túnel que se construyó en esa casa, que era una casa de familia, donde vivía una pareja con 2 hijos de 10 y 12 años, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en su casa. Y bueno, a partir de ahí se viene una represión brutal en la época del gobierno de Turbay, represión que lleva a mucha gente a ingresar a la guerrilla. Yo sé de casos, por ejemplo, de Alfonso Cano, ingresó a la guerrilla como producto de esa represión. El jefe de las FARC, que fue muerto en época de la presidencia de Santos. Lo mismo Reyes, también ingresó por eso. Simón Trinidad, en fin, y miles de digamos, simpatizantes de izquierda se vieron ante la disyuntiva de o irse del país exiliados o ingresar a la guerrilla. Esa reacción tan brutal del ejército lo que hizo fue fortalecer a la insurgencia. Importante esta crónica porque relata sucesos significativos de nuestra historia y también nos permite entender el presente, cómo ha evolucionado ese tránsito del M-19 hoy a tener a uno de sus líderes al frente de la presidencia de la República. Lectura amplísimamente recomendada desde este programa y principalmente por la calidad de la narración de su autora, una de las escritoras, columnistas y periodistas más destacadas de nuestro país. Hablemos de Cambio. Esa revista Cambio que en sus orígenes tuvo la presencia del gran Gabriel García Márquez, con quien usted pudo trabajar y que hoy tiene una visión renovada después de la historia que usted nos hablará un poquito, sobre todo en ese periodo en el que no estuvo Cambio en circulación, pero que hoy se ha posicionado en menos de 2 años en quizá ya la revista de opinión más importante del país. Por lo menos la que más consultan los líderes de opinión, según el último estudio de Cifras y Conceptos. Según ese estudio, Cambio es el tercer medio más consultado por los líderes de opinión, pero los primeros son El Tiempo y El Espectador, periódicos que llevan más de un siglo de vida. Nosotros no hemos cumplido 2 años, de manera pues que además estamos muy cerquita. Entonces eso es un hit. Ha sido difícil, pero gracias al apoyo de los lectores y de suscriptores fundadores como tú, ahí vamos y vamos bien. Cambio nace en el 93, julio del 93, como Cambio 16 Colombia, en una asociación que hicimos, por un lado, Juan Tomás de Salas, que fue el fundador de Cambio 16 España, Daniel Samper, que lo asesoraba, Daniel Samper Pisano, y yo y algunos pocos inversionistas pequeños colombianos. Después yo compré Cambio 16 y después de unos años en que García Márquez fue fundamental ahí, era como una especie de director en la sombra. Eligio García Márquez, su hermano y mi compadre, era mi asesor editorial. Fue una época bellísima en que Gabo se preocupaba por editarles personalmente a los muchachos donde quiera que él estuviera, los principales artículos o los que le interesaban, se los hacía mandar
a México, al Brasil, a Japón, bueno, y los devolvía por fax, era la época del fax, marcados, suba este párrafo para acá, esto está mal dicho aquí, corrija esto allá. Era una maravilla, pero no solo eso, sino que esa época de cambio fue de la mano de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, que nació en esa época, y entonces teníamos un convenio de que un canje nuestro en el Hotel Las Américas servía para que los maestros que venían a dar talleres a la fundación, que eran los mejores periodistas del continente y de España, se alojaran en el Hotel Las Américas, y nosotros teníamos derecho a tener 2 cupos en cada uno de los talleres. De manera que ese equipo fue formado no solo por García Márquez personalmente, sino por plumas como Tomás Eloy Martínez, como Miguel Ángel Bastenier, como Alma Guillermo Prieto, como John Lee Anderson. En fin, fue una época dorada. Después yo le vendí a García Márquez. Él hizo una sociedad con algunos, Mercedes, por supuesto, y unos periodistas. Ahí estaban María Elvira Samper, Roberto Pombo y otros. Y después ellos le vendieron al Tiempo en el 2006, si mal no estoy. Y el Tiempo mantuvo la revista 4 años y la cerró tristemente en el 2010. Entonces Cambio quedó fuera de circulación en el 2010, y cuando se da la crisis de Semana, que Gilinski, después de que la compró Gilinski, que sacó a los principales periodistas, y Antonio Caballero se fue, y se fueron todos, y acabó yéndose Felipe López, se fue Federico Gómez Lara, que trabajaba con Felipe muy cerca. Entonces ahí pensamos en revivir Cambio, y la revivimos, y ahí estamos. Revivir Cambio, que en buena hora ha llegado a oxigenar el periodismo en nuestro país, con una visión crítica sin duda que la ha catapultado ya desde estos 2 años, como muy bien nos lo está diciendo su fundadora Patricia Lara, a ser la revista de opinión más leída por los líderes de opinión en nuestro país. ¿Y cómo va ese plan de expansión de Cambio? ¿Será todavía una revista digital? ¿Volveremos a una edición impresa, o por ahora está adaptándose a las nuevas tecnologías y aprovechando este auge de las herramientas digitales en la versión actual en la página web? El plan de expansión va hacia la expansión en el terreno digital. Pensamos crecer mucho en video, y por supuesto que yo sueño con que haya una edición impresa. Hemos pensado de pronto sacar una edición, no sé, cada 6 meses, de grandes reportajes y de grandes temas, a todo color, muy fina, muy especial, pero eso va en una etapa posterior. Una etapa posterior. Es inevitable estar al lado de una de las voces más representativas del periodismo y de una pluma tan brillante en sus columnas de opinión, por preguntarle cómo ve Patricia Lara al país. ¿Para dónde va Colombia? En la perspectiva que leemos siempre en sus columnas y en sus textos, pero que nos encantaría escuchar de viva voz. Patricia Lara, ¿cómo ve al país? Pues acabo de escribir una columna que se publicará el viernes en El Espectador, y que se llama algo así como "Están pasando cosas importantes en el país". El gobierno de Petro ha tenido, digamos, muchas fallas que tienen que ver fundamentalmente con la ejecución de obras y del presupuesto y demás, que tienen que ver con ese lenguaje agresivo y confrontacional que no tiene sentido y que podía realmente evitarse. Pero también están pasando cosas importantes. ¿Qué es importante? La inclusión.
indudablemente, que haya una vicepresidenta negra, que una indígena de la sierra esté de embajador en la ONU, pero no solo ellos, sino mucha gente que ha llegado al gobierno y que nunca había gobernado. Implica un cambio en las élites. ¿Sí? Eso es indudable. Hay una nueva gente que nunca había tenido poder, que está ejerciendo posiciones de poder, con los errores que puede cometer la gente que no tiene experiencia. Pero cuando yo me refería a que están pasando cosas importantes, decía, es muy importante que el presidente de la República les haya pedido perdón a las madres de los jóvenes asesinados en esos crímenes atroces que se llamaron falsos positivos, que fueron asesinados por el ejército, jóvenes absolutamente inocentes, que no tenían nada que ver con nada y que fueron sacados de sus casas y llevados, engañados con el señuelo de que les iban a dar un empleo para matarlos y disfrazarlos de guerrilleros. Hace un par de días que almorcé con Pacho de Rud, comentábamos y él decía, ese fue un crimen peor que el Holocausto, porque por lo menos en el Holocausto odiaban a los judíos, entonces había un móvil de odio ahí, pero aquí ni siquiera, aquí eran unos niños inocentes que no tenían nada que ver y esta gente los asesinó por una prebenda, por un permiso de salida un domingo, o como dijo el presidente, por un pollo frito. Eso es terrible. Entonces, que el presidente pida perdón por eso es muy importante. Y es muy importante lo que está pasando con la JEP. Yo creo que hay que darle gracias a la JEP de que por su accionar, los guerrilleros de las FARC que cometieron esos secuestros tan atroces y esos crímenes tan atroces, confesaron, reconocieron sus faltas y yo creo que comenzaron a sentir un arrepentimiento o si no por lo menos a tener la certeza para ellos y dársela al país de que esos crímenes jamás volverán a cometerlos. Y por el lado de los militares lo mismo, es decir, gracias a la JEP los militares han logrado, o por lo menos los que han comparecido, y no creo que solo los que han comparecido, sino muchos, han llegado a darse cuenta de los horrores que cometieron y de que eso no puede repetirse. Y el país tiene que estar viendo y tiene que estar sintiendo que tenemos que salir de la barbarie. Entonces, con todos los problemas que pueda tener Petro, se está instaurando, como dicen ahora, una nueva narrativa. Yo diría como que está comenzando a haber un cambio de chip de lo que no puede ser posible ni puede permitirse. Un cambio de chip y una nueva narrativa de lo que no puede permitirse y de lo que no puede ser posible. Alguien que construye y crea historias. Es una voz mucho más que calificada, autorizada y ejemplar para ver si en Colombia la realidad ha superado la ficción. Cuando uno escucha los testimonios en la JEP, simplemente pareciera que las películas de terror tienen una visión limitada de sus guionistas. Aquí ha pasado de todo. Ahora, acaba de comenzar el macrocaso, no me acuerdo el número, 11 tal vez, el macrocaso de reclutamiento forzado y violencia sexual. Y conversando con el presidente de la JEP, me decía, y también se lo dijo a Yamid Amat, ¿cómo no se salva nadie? Es decir, los paramilitares fueron quizás los mayores violadores, después la guerrilla y después los militares y los policías. Es decir, aquí la principal víctima del conflicto armado ha sido la mujer. Y ha sido un tema no simplemente que los armados
hacen eso, sino que eso corresponde a una estructura patriarcal que el país tiene que derrotar. Y yo creo que todo esto que está pasando está ayudando a que se rompan esas estructuras que son las estructuras generadoras de violencia. De alguna manera, creo yo, el patriarcado y el machismo, para mí, son los principales culpables de la violencia, en el fondo. Patriarcado y el machismo, sin duda. Y hoy, nada más y nada menos, es 4 de octubre. 4 de octubre que Colombia decidió que era el Día del Poeta. Tal vez por eso, junto a un poeta hoy, Patricia Lara, en la cueva, estará presentando este libro, La Espada de Bolívar, del M-19 al Palacio. A la casa. A la casa de Nariño. Nariño. En ese contexto, porque ha subido la temperatura y ha pasado el tiempo hoy en el termómetro con una conversación tan amena, doctora Patricia Lara, ¿cuál es la invitación al lector a disfrutar este libro? El libro se lee como una novela, se lee como una crónica. Entonces, yo creo que no solo lo disfrutan, sino que se enteran de la historia del país en los últimos 40 años. Y eso ayuda a entender la realidad. Entender la realidad. Y es que la realidad, como decíamos hace un rato, muchas veces supera a la ficción, a la imaginación, y ese es el poder de la crónica. Proyectar la imagen en la mente del lector, recrear y representar lo que ocurre en un hecho histórico y cierto, en este caso, desde una perspectiva que asimile las condiciones y las circunstancias. ¿Vienen más proyectos editoriales y publicaciones en la vida de una escritora como Patricia Lara? Bueno, tengo un par de cosas en la cabeza, pero no adelanto nada. La expectativa es esencial y fundamental, pero seguiremos disfrutando de la lectura de Patricia Lara Salive. No solamente en Cambio, en El Espectador, en sus columnas habituales y en sus textos, sino también en conversaciones como esta. Obligada pregunta, ¿cómo está la cultura en Colombia? ¿Y qué hacer para que la gente lea? ¿Qué hacer para que la gente lea? Pues yo creo que hay que escribir buenas historias y buenas crónicas. Sin embargo, la competencia con las redes sociales es muy dura porque la gente se ha vuelto adicta a las redes y está todo el tiempo mirando y tal. Y es muy difícil poder, digamos, concentrarse o profundizar en un tema con ese sistema de las redes. Ojalá lleguemos un día a inventarnos fórmulas. Hay un escritor japonés, cuyo nombre no recuerdo, pero se hizo famoso hace unos años porque hacía novelas por Twitter, por entregas. A lo mejor tendremos que acabar haciendo grandes reportajes por Twitter. Pero no, yo confío en que eso no pase, confío en el papel. Se había dicho que el libro se iba a acabar y no se ha acabado. Tuvo un bajonazo con el Kindle y eso, pero otra vez la gente necesita tocar el libro, necesita el papel. Y yo creo que la cultura lo que hay es que abrirle las puertas en Colombia a que la gente se exprese. Colombia es un país muy rico culturalmente. Cuando la Comisión de la Verdad hizo esta obra maravillosa de teatro, no me acuerdo cómo se llama, una obra fastuosa que se presentó en el Teatro Mayor sobre el conflicto armado en Colombia. Fue como el gran cierre de la Comisión de la Verdad, Develaciones se llamaba. Ahí es absolutamente evidente la riqueza cultural de las distintas regiones del país y de los distintos territorios, porque eso fue hecho con artistas nativos de los distintos lugares. Había gente de Barranquilla, pero había mucha del Chocó, Cauca, en fin. Y es una riqueza cultural asombrosa. Ese es un espectáculo digno del Lincoln Center o de la Ópera de París.
Entonces es cuestión de dejar que se exprese la cultura y estimularla. Estimularla y garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Pero ha dicho una frase que es titular: para que lean hay que escribir buenas historias. ¿Cómo está el estado de la literatura bajo su óptica en Colombia? Pues yo creo que hay jóvenes que están surgiendo y mujeres y se está haciendo literatura. Y yo creo que eso hay que estimularlo y hay que leerlos y hay que seguir Apoyar. adelante y apoyarlos. Excelente. Yo voy a tener que salir corriendo porque me voy para la cueva a presentar el libro ahora en media horita. Entonces apenas tengo el tiempo para llegar, Julio César, pero te quiero agradecer enormemente esta invitación y esta conversación tan grata. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y la invitación es abierta a la cueva. Totalmente abierta. Totalmente abierta. En la cueva estará Patricia Lara presentando este texto que está dando mucho de qué hablar en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patricia Lara Salive, y nos veremos en la cueva. Bueno, en la cueva. Muchas gracias. Lo hemos visto. La literatura es esencial, y más si es una crónica que relata sucesos históricos, evidencias que inspiran a comprender mejor nuestra realidad y nuestro contexto. La lectura es la fuente esencial del conocimiento, y solo la información que proporciona la lectura se traduce en reflexión, análisis y comprensión del entorno. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.